Hola, soy Mariana. Hola, soy Corina. Hola, ya nos conocemos, mi nombre es María Emilia. Bienvenidos a ACTI, Tu podcast. Fuera de lo común. Bienvenidos a este episodio. ¿Vamos a hablar de qué? Hoy vamos a hablarles de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, eso me suena a Robocop. Bueno, sí. Sí. Bueno, es que todo el mundo tiene el concepto que inteligencia artificial está bien. Bueno, yo lo tenía hasta que Corina me explicó. Que inteligencia artificial está vinculado con el hecho de que venga un robot y te limpie la casa y te resuelva la vida y que el robot piense como tú, articule y todo esto. Lo que pasa es que la mayoría tenemos el concepto que nos han vendido las películas. Esa Así es es. la realidad. Entonces no vemos la inteligencia artificial que hay en todas las cosas que utilizamos a diario, sino que todo el mundo está esperando eso, un robótico humanoide que va a demostrarnos que es más inteligente que nosotros. Y fíjense que la inteligencia artificial viene de la configuración, ¿verdad?, de algoritmos que van relacionados directamente con las funciones humanas, que tienen que ver neurológicas, tienen que ver con la parte cognitiva y entre comillas, con algunas cosas emocionales. Entonces, en función a eso, es que vienen todas esas combinaciones y se hace el conglomerado de la inteligencia artificial. O sea, en otras palabras, de alguna manera, es que vaya pensando como el ser humano. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, es un algoritmo. software. Un algoritmo, en realidad. Ok. Es un algoritmo. O sea, que es una programación. Ajá, Es es una programación. programación que puede recibir un celular, que puede recibir una aplicación, que puede recibir un hardware, y esto hace que tenga respuestas vinculadas con lo que sería el razonamiento y la lógica humana. Ah. Entonces, según lo que Por eso es leímos, que uno agarra el teléfono y dice, oh, chilis. exacto. Así es. Entonces, eso, los asistentes como Siri, como Alexa, Google tiene, pero no tiene nombre que yo sepa. no, sí, el de tiene. Google no Sí, es sí. Alexa. No, Y el de Microsoft tiene un nombre todo raro ahí. Yo no sé, yo le doy el micrófono y le pido que me busque, pero no me sé el nombre de la Exacto. liga. Ese hecho de buscar y que esta tenga la respuesta para ti, eso es inteligencia artificial. ¿Y dónde más hemos visto inteligencia artificial? Fíjense, recientemente con este tema que hemos estado pensando cómo conversarlo o de qué manera abordarlo, yo estuve frente a una máquina para cancelar el boleto de un parqueadero, un estacionamiento, y me preguntó cómo va a cancelar, en efectivo o en monedas o billetes, y te indicaba con lucecitas frente a esa máquina donde ibas a introducir las monedas o los billetes, introducías y te daba respuestas. Es como que si estuvieses interactuando con una persona en una taquilla en el momento de cancelar. Entonces allí hay inteligencia artificial. Claro. ¿Sabes dónde también hay inteligencia artificial? En esas máquinas de Nescafé. Ay, perdón, no debía decir el nombre. En las máquinas de café En las máquinas de instantáneo. café instantáneo. Cualquiera. Nescafé paga. Pero el COI es que justamente de estas máquinas tú pagas, escoges el café, obviamente por dentro hay un proceso donde Una programación. exacto, está Que es el la algoritmo leche, estamos hablando. después hasta qué nivel el café o el chocolate, todo eso, y tú mismo retiras el café, pero pagas y todo dentro de la misma máquina. Así es. Y es No hay como interacción con ninguna exactamente. persona. Pero fíjense No que necesitas una persona No necesitas una persona y es una persona que no habla, de alguna manera. que no tiene O sea, interacción de ninguna otra, sino solamente en la atención, en el servicio al cliente. Exacto. Ahí es atención y servicio al cliente, en realidad. Pero fíjense una cosa, este tema de la inteligencia artificial no es algo que viene surgiendo con el milenio del 2000 para acá ni nada de esto. No. Esto empieza, o uno de los precursores, mejor dicho, de este tema de inteligencia artificial es Isaac Asimov, donde Ya, repíteme. Isaac Asimov. Instrúyeme, Mariana, ¿quién es ese? Verán, este es el pana que escribió Yo Robot. Es un Ok, Que sí, es de la película, sí, he visto la película. Ajá. El Bicentenario. No, Yo Robot se Yo llama. Robot se llama. Es con Ok. Will Smith. Will Smith, Ok. paga.
Es el centenario, es la traducción como la vendieron. No, mi vida. Se llamaba Yo Robot. Hombre Bicentenario es otra Que película también donde al final Robin tiene algo que Williams, ver. que claro, al ok. final tiene algo que ver, pero no está escrita por Asimov. En este Ah, caso, entiendo. exacto. Asimov, además de escribir algunos libros de literatura orientados a esta parte de inteligencia artificial robótica, él promulga 3 leyes de la robótica, que son en las que se basan varias de sus historias. En este caso, Yo Robot se basa en estas 3 leyes de robótica que él propone. ¿Cuáles son las leyes? Se las voy a leer porque no me las sé de memoria. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Es decir, un robot debe obedecer todo lo que le diga el humano excepto hacerle daño a otro humano. Y la tercera ley es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Quiere decir que un robot debe protegerse a sí mismo, pero no puede estar por encima del bienestar del humano. Ya. Esto él lo promueve, lo promulga, y en esto se basan varias de sus historias. En este caso, Yo Robot es todo el conflicto de un robot que se... ¿Vieron la película? Sí, bueno, la vi hace mucho tiempo, pero sí la vi. Hay un robot, todos los robots tienen un pensamiento lineal y tienen inteligencia artificial, pero con un algoritmo que les permite hacer algunas cosas estructuradas. Y hay uno que tiene un pensamiento más allá del algoritmo que está Para que previsto. esté programado. Ajá, entonces él tiene libre albedrío, él entiende de emociones, ese robot entiende de sentimientos y entonces sale por completo del el lineamiento que tenían los otros robots. La película es muy buena, yo le aconsejo que la vean, pero mucho mejor es el libro, lo confieso. Así que Igualmente mejor. Bueno, a ver, algo así como se ve como se lee, porque bien. de verdad que hay muchos libros que han llevado a películas y no siempre tienen nuestras expectativas, y hay otros casos en los que es al contrario. En esta, el libro es bastante bueno, es mucho mejor que la película, Ya. pero la película es Es chévere. bastante buena. Sí, Ya. se Yo acerca creo que mucho. sí la vi, pero bastante no buena. recuerdo. Sí, se acerca mucho al libro. Entonces, ahora, vinculando este tema de la inteligencia emocional, de inteligencia Artificial. La inteligencia Bueno, emocional es la que me tema falta. A veces no hace falta. ¿Cuáles serían, según sus perspectivas, las ventajas? Una de las ventajas sería, por ejemplo, la productividad, ¿sí? ¿En qué sentido? En que para hacer una tarea hay comandos o programación que ese robot o esa máquina, como quiera llamarse, va a seguir unos pasos estructurados y continuos para cumplir un fin específico, un objetivo, sin que hayan interrupciones, sin que pida vacaciones, sin que necesite simplemente mantenimiento. Y quizás no Sí. tanto a nivel de la persona, sino que simplemente reduces errores. Ay, perdón, que si no, no lo creo. La parte de reducción de errores, entendería Eso es yo otra que ventaja. sería a la que va. También en lo que va hablando Cory, o sea, que no siempre dependas de una persona. Que siempre no, si bien es cierto, el ser humano para mí es irreemplazable, también es cierto que es como dice Corina, a veces hay cosas que tú necesitas que se estén haciendo, por ejemplo, 24 horas. Y eso significa tener 3 personas al menos, o hasta 4 Hasta personas. 4 por turnos rotativos. Exacto, para tener turnos rotativos. Entonces eso quiere decir que no siempre vas a tener la posibilidad de tener a alguien. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo palpable. Yo trabajé en Venezuela en un canal de televisión maravilloso que amaré siempre. Y eventualmente tenían 2 personas que se encargaban del máster. Entonces les tocaba a los pobres chicos, les tocaba guardia, los fines de semana, les tocaba horarios nocturnos, otra cantidad de cosas. Pero cuando se adquirió un programa donde se hacía todo de manera digital y además nosotros hacíamos los cortes de la programación, se colocaba qué iba cada uno, o sea, ellos colocaban la publicidad, todo, hacían todo en el máster y eso se dejaba una pauta
rodando. corriendo. Y ese obviamente era un robot, de hecho le decían al robot. Y mientras eso iba pasando todo, pues ya no había necesidad de que una persona estuviera todo el día ahí. Claro, entonces eso, sí, por una parte mala, pues se elimina un puesto de trabajo, pero no tiene que estar unas 4 horas alguien allí tampoco. ¿Y para ti con qué ventaja has visto? O sea, una ventaja para mí en particular, porque me da mucha pereza. Señor, ¿me voy a dar un café? Y no, que lo quiere rojo, blanco, azul. O sea, chévere que yo voy a mi máquina, hasta, yo quiero mi café, listo, me lo llevé. Eso para mí es divino, me encanta. O sea, los asistentes digitales. O sea, esa interacción rápida y eficiente que me da lo que quiero ya. La disponibilidad. Ajá, y no tengo yo, señor, ¿será que usted tiene? Ay, qué lindo, señor, amaneció hoy, ¿me puede dar un café? Y entonces te pregunto, ajá, ¿lo quiere con azúcar, sin azúcar, con vainilla, sin vainilla, con espuma, sin espuma? Entonces yo, ¿qué punto? Ella que no es estresada. Punto, escojo, ya me dieron mi café. Eso para mí Ay, vale. Dios mío. Pero fíjense, que por ejemplo, si una máquina de esas, hablando un poco de ahora de una desventaja, se descontrola, ¿verdad? Pierde su configuración, ya no funciona. Mientras que el ser humano busca la forma de resolver la situación que se presenta. Porque como dijimos anteriormente, están parametrizados o programados, configurados para cumplir actividades y estructuras específicas. Exacto. Mientras que el ser humano no. El ser humano justamente es todo lo contrario. Si tiene estructuras, tiene parámetros y tiene una programación de actividades y planificación. Pero sin embargo, siempre puede improvisar y siempre puede resolver en algunas situaciones. Y eso es importante, porque una de las desventajas entonces de la inteligencia artificial sería la vinculada a resolver imprevistos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un criterio como humanos y entonces podemos usar este criterio, llámese libre albedrío, sentido común, lo que sea, para resolver algo que no nos esperábamos. Y además de eso, resolver algo, estaría entonces el tema de la mejora, de la experiencia. De la Si tú tuviste una experiencia, ya sé que de esta manera no lo voy a hacer, porque me pasó esto y lo puedo controlar de esta manera. En cambio, el equipo no va a hacer eso. Exacto, porque no tiene ese Ni te va a dar un feedback. No hay retroalimentación. Exacto. Y no hay interacción. Por ejemplo, lo que dice Mariana, sí, excelente. Tú vas, eliges tu café, listo. Porque punto. a mí me gusta eso. Pero no hay interacción entre humanos, no hay interacción, no hay humanización. No hay quien te diga, mira, con No ese la hay. cafecito, ese café queda No bien la hay. con esa tortica. Dame una empanadita de verde. Ajá, exacto. Entonces, bueno, a mí porque me gusta esa eficiencia y me fastidia que me estén preguntando pendejadas. Pero, Sí, así es ella, para que lo sepan. Sí, así realmente es ella. pero Marianita. hay gente que necesita, de hecho, esa interacción social. Por ejemplo, Yo. el otro día estaba viendo un restaurante en Japón, que el restaurante está vinculado con este tema de inteligencia artificial. Ya. Entonces tú te sientas en un cubículo y el menú está en la mesa. Es táctil. Digital. Ajá. Ok. Entonces tú pides, es un restaurante de ramen. Entonces yo pido el ramen tal, con tal cosa, y lo quiero ya. Yo se lo pediría todo. Y entonces el chef prepara, pero tú nunca viste al mesero primero, Ok. nunca viste al mesero. Y segundo, te van a servir a través de una puertita que se abre en tu cubículo y pasan el plato sobre tu mesa. Nunca viste quién te sirvió. Ajá, pero entonces ahí tú dices, oh, qué maravilla. Pero, señor, ¿qué me recomienda? Que está fresco hoy. Ella es así ¿Qué? también. O sea, no. O O sea, sea, necesitas la interacción No, social. yo quiero que me sirva mi comida e irme. Sí, hay veces que se necesita la interacción social, Exacto, como otras veces como otras no. no lo requieres. Pero, por ejemplo, en el caso de la medicina. En el caso de medicina estaba viendo un video justamente de inteligencia artificial donde decían que ellos estaban midiendo un caso donde un médico decía, no sé, Corina tiene conjuntivitis y ven lo que había dicho al procesarlo por un software que había hecho el diagnóstico
indicando cuáles eran los síntomas del paciente, bla, 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 y resulta que en el 89% de los casos se asemejaba o era casi exacto el diagnóstico. ¿Ustedes estarían dispuestos a que sea un robot quien les haga la evaluación? Una evaluación médica, pues. Yo sí. O sea, no. No sé. Yo creo que no sé, igual. No sé. Pero ellos decían que, o sea, el porcentaje de aciertos era muy alto. Y puede funcionar. Quizás yo digo, bueno, a lo mejor no para una clínica común, pero se me ocurre en estos casos lastimosos de países que están en guerra, donde no tienes medicina cerca, donde es tan difícil que llegues, o países de muy bajos recursos, o en países donde su mayor gente ha migrado, cosas así. Probablemente esto podría ser una solución. Exacto. Entonces también depende del punto de vista y del momento. Crisis humanitarias, o sea, sí. Y yo no tendría problema que me diera un robot siempre que me despache 10 minutos y allá. ¿A ella le gusta todo así? Ay, no sé. Bueno, fíjense, recientemente yo tuve una capacitación donde nos contaba una empresa, que no le voy a hacer la cuña todavía, que tiene que pagar. Y ellos venden simuladores. Ay, los desmayamos. Ay, Dios. Ellos venden simuladores, ¿verdad? Ya. Es una empresa de simuladores de varias cosas que son sus productos. Y ellos trabajan para la industria automotriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los talleres mecánicos donde tienen que reparar cajas hidráulicas, ellos venden el simulador donde hacen el montaje y desmontaje de esas cajas, de esos vehículos. Entonces sale más económico hacerlo en el simulador que montar y desmontar una caja para que el estudiante aprenda cómo se hace. ¿Sí? Entonces allí hay una intervención de la inteligencia artificial, hay una interacción del profesor con los estudiantes y hay un ahorro para la empresa que presta el servicio para que esa universidad pueda hacer esas simulaciones. ¿Sí? Entonces sí tiene muchas ventajas y se sigue manteniendo la interacción, sigue habiendo el aprendizaje, pero las pérdidas que tenía la empresa han bajado muchísimo. Claro, porque no ¿sí? tienes que invertir en materiales. Sino solo en el simulador. Entonces. Pero en el área de bibliotecas, Ajá. les cuento. ¿Cómo lo aplicaríamos? Fíjense, una de las formas que no hay interacción, pero la tenemos, son las bibliotecas virtuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en una plataforma virtual, ¿cierto? En una nube donde reposan, donde está el repositorio, que son nuestras estanterías de la biblioteca física, donde va el estudiante, entra por internet, se loguea a cualquiera de las bases o bibliotecas virtuales a la que quiera acceder, y allí no tiene que preguntarle a la bibliotecaria, ¿dónde consigo el librito de la tapa roja? No, sino que va directamente ahí. Se lo tiene que saber. Si no tiene que saber, por lo menos, cómo se llama el autor, si va con Z, con X, con Y. O el título. O el título, Súper. algo, o el área de conocimiento de su materia por el que está buscando. Entonces ahí va y destina, pincha aquí, pincha allá, se descarga su libro y jamás interactúa con nadie. Allí también hay inteligencia artificial. Entonces, Mariana, ¿ves que si hay inteligencia artificial aunque no sea un robot? Sí, ya entendí, lo entendí. Me costó, pero lo entendí. Yo no lo entendía, yo también me lo imaginaba así. Y me lo imaginaba que era un Arturito que me iba a llevar el cafecito y ese era. Pero no, en la biblioteca lo tenemos en la cotidianidad. Cuando vamos a usar el celular, que le queremos tomar una foto a alguien, nuestros celulares hacen un reconocimiento facial. Eso es inteligencia artificial, porque el reconocimiento facial lo hago yo cuando miro a las personas y digo, wow, yo conozco a fulano, yo lo he visto en algún lado. Eso me pasa con regularidad. Mariana necesita uno de esos. O sea, yo tengo reconocimiento facial, pero mi base de datos está vacía. A ella se le quemó ese chip. Ya saben que cuando Mariana nos ve así que, ay, sí, qué gusto verte. Gracias. Es que no se acuerda de ti, no lo hace por maldad. Tengo la base de datos vacía, Sí, esa es la realidad. Sí. Pero para ustedes entonces. Entonces, para nosotros en biblioteca eso Ajá, pero sería una Ventaja. ventaja y es una cotidianidad. Y una ventaja porque eso te va a garantizar eficiencia.
O sea, porque el estudiante va a conseguir lo que está buscando mucho más rápido que la Claro. interacción de préstame el libro rojo que pide el profe José. En una De universidad no saben ni cuál donde es. hay 3.000 profesores, Eso. donde hay 10.000 volúmenes o ejemplares, no sé. Sí. Ujú. ¿Dónde más creen que podemos ubicar inteligencia artificial o qué es para ti simplemente lo mejor, lo peor y cómo lo usarías tú? O sea, ¿cómo se te ocurre que podríamos inventar algo que sea con inteligencia artificial que nos facilite la vida? Sí, que alguien vaya a trabajar por mí, pero que me paguen a mí. Eso. Eso está bueno. Ahí está. Ay, qué. Eso es. Me gusta. Seriamente, ¿qué haría? No se me ocurre nada seriamente, pero si me pueden hacer ese milagro, yo sería feliz. De que te paguen. Que me paguen a mí, pero el robot trabaje. ¿A ti, Mariana, sí se te ocurre algo rápidamente o no? Para ver, de aplicar en bibliotecas, yo pienso que el tema de automatizar algunos servicios a través de inteligencia artificial sería excelente. Y no solo por el tema de que no hay interacción con el usuario, porque al final el usuario sí necesita interacción, Exactamente. porque necesita que uno sea un referencista dado el caso. Pero ya cuando tú tratas con un investigador especializado que sabe lo que está buscando, que sabe lo que quiere y para resolver su necesidad de información, yo pienso que pudiéramos aplicar, no sé, un motor de diseminación selectiva de información que funcione como un bot y que entonces le mande información, ya tengamos como categorizado. Esta gente le interesa biología, a esto le interesa ingeniería, y que este bot haga el filtro y envíe, ¿cacha? Sería súper Genial. genial. Sí, uf. Diseminación selectiva de información a través de un bot. No sé si eso existe, pero sería súper. ¿No serían esos Eso que, por que ejemplo, son los que dejaría- convergen toda la información y tú buscas? No, porque o sea, mi idea sería que te mandaran, no que tú busques. Ah, que te mandan. La diseminación O sea, selectiva de tenemos información. algo nuevo, se me ocurre a mí. Perdón por el bostezo, Ajá. pero se me ocurre que tenemos algo nuevo y yo le quiero decir a la gente, pero sin que me tengas que poner a hacer un correo, sino que automáticamente le llegue, tenemos estas cosas que a ti sabemos que te interesa y a ti sabemos que te interesa. Eso es lo que cambia, algo Exacto, así, o ¿no? sea, pero que sea un bot el que haga este filtro, me jalo todo lo nuevo que salió de biología y se lo envío a la gente que sabe, necesita que de quiere biología. y que investiga De biología. la O temática. sea, un bot así sería genial. Bueno, algo así, pero para archivos que te haga las series documentales. Wow. Eso sería bueno, o sea, que tú pudieras como que escanear que puedas escanear el documento y reconozca qué tipo de documento es y vaya a ser. Con respecto a las ventajas que pueden ofrecernos la inteligencia artificial, te iba a decir otra cosa, pero Bueno, estoy pensando en yo inteligencia dije, emocional. si yo dije inteligencia emocional, ¿qué más da? Ok, entonces, cuando hablamos de lo de inteligencia artificial, una de las ventajas es, por ejemplo, que están utilizando desde el 2018 los drones, ¿sí? Para hacer reforestaciones. Entonces, para ese tipo de cosas, yo consideraría que es una enorme ventaja, porque en España, de hecho, ya hicieron una reforestación en el año 2018 de un parque y sembraron más de 100.000 semillas para producción de árboles En 5 horas. en 5 horas. 100.000 Entonces, semillas en 5 horas. imagínense lo que pudieran hacer en todos estos sitios donde han ocurrido estos desastres ambientales. En Australia, en Australia, en Oceanía. Brasil. Ujú. Entonces, sí es una gran ventaja en ese aspecto. Ahora, Claro, porque ni el ser humano, perdón, no, porque tranquilo. ni el ser humano va a lograr en 5 horas todo. En 5 Ese horas. celular, no. Jamás. Y además el gasto en recursos, en Aparte de talento inversión, humano, es la disposición. claro, En maquinaria, En maquinaria, o en sea, abonar, en llegar allá, o sea, el lugar. Por ejemplo, al lugar. yo me imagino que ahorita en esta de Australia es imposible todavía entrar a muchas de esas cosas. Entonces, me imagino que sería súper Una útil. opción. una claro. gran opción. Ahora, hay una serie de desventajas vinculadas con la inteligencia artificial. Algunas desventajas yo creo que vienen desde el desconocimiento y el miedo que la gente siente, y la resistencia a esta opción. Y ¿cómo creen ustedes que sería la resistencia en bibliotecas, archivos, museos, etcétera? Uy, estoy segura que habría una resistencia desde el punto
del recurso humano. Claro, Muy grande en el sentido de que aunque esto sea una herramienta de trabajo, mucha gente va a pensar que se va a ver sustituida al 100%, que yo no lo creo, pero pensaría que es así. Y de hecho, otra forma sencilla que existe, que todas las bibliotecas no tengan el acceso a eso, pero está esto de que pasas el código de barras y te puede decir de una vez dónde va a ir ubicado el libro, porque ya otras 500 bibliotecas ya han hecho la clasificación de ese libro. Claro. Entonces, cosas como esas podrían facilitar el trabajo y probablemente necesites menos personal. Porque además una realidad en bibliotecas y archivos común es que nunca tenemos el dinero suficiente para ejecutar proyectos, ni para ejecutar la cantidad de procesos técnicos que necesitamos. Pero entonces ahí yo creo que sería más el temor a yo quedarme sin lo que he hecho siempre y la resistencia a aprender otra cosa que yo podría hacer. Porque, por ejemplo, supongan que en un supuesto negado, yo no creo que suceda, el referencista queda obsoleto. El referencista no creo que nunca pueda ser sustituido. Exactamente, pero bueno, supongamos en el mundo de las suposiciones. Ajá. Yo vivo con Will Smith en Yo Robot y tal. Entonces, el referencista es sustituido por un robot que te dice, aquí está el área tal de conocimiento, el área tal de conocimiento, el área tal de conocimiento. ¿Qué pasa? Ese robot, ¿cómo va a saber cuáles son las áreas de conocimiento y cómo va a localizar estos recursos? Por la descripción que el humano haría. Exacto. Entonces eso pasaría con obras de arte, esto pasaría porque es la percepción, exacto, es la percepción humana la que va a alimentar esa data que el robot va a utilizar para discernir en cuál área del conocimiento te voy a recomendar en base a lo que tú quieras. En el supuesto que el referencista quedara sustituido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aprender a hacer nuevas cosas. Sí, porque sí, innovar, efectivamente, innovar, reinventarnos, porque nosotros somos profesionales integrales, somos capaces de hacer muchas cosas, pero a veces por la resistencia o el miedo de arriesgarnos a aprender cosas nuevas, entonces creamos una barrera y nos negamos a la tecnología, nos negamos a esta evolución que es imparable, porque por más que yo no lo quiera usar, es imparable. Sí, aunque tú no lo uses no significa que no va a pasar. Exacto, aunque yo no lo acepte no significa que se va a detener. Así es. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Prepararnos, capacitarnos, innovar, ir más allá de lo que hacemos a día, para mí. Empezar a investigar qué hay de inteligencia artificial para ver qué podemos aplicar en nuestras áreas de conocimiento. Aprovechemos la tecnología que está disponible para ayudarnos y no tengamos miedo a aprender a usarla. Chao, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Por Síguenos. cierto, somos Acti. En tu podcast fuera De lo común. Este espacio es patrocinado por Dognos, el conocimiento es nuestro negocio. El Rey Pernil, el mejor sándwich de Quito. Y alguito más, mi besi. Atelier hecho a mano.